Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal en el cual seguimos investigando este antiguo aparato de la época de 1940-1950 en la parte del dial este de frecuencias o de bandas o de canales que lleva, y que es la parte que no tengo mucha idea, y es lo que le consulté al norteamericano, porque como este aparato es norteamericano, pues pensé que podría echarme una mano con mucha más facilidad en buscar información técnica sobre él en los Estados Unidos. Pero lo cierto es que me ha dejado tirado. Ni tan siquiera se ha dignado en decir, pues no tengo ni idea de lo que es ese aparato, o no tengo ni idea de lo que son esos números, o de lo que quieren decir. Qué mínimo, qué mínimo de decir, pues oye, no lo sé. O, oye, que no me voy a poner a solucionarte este problema porque estoy muy atareado, por ejemplo. Pero claro, cuando a una persona le preguntas, oye, mira, tengo este problema, y me dice, sube un vídeo, y me lo haces en inglés, para que yo lo entienda, y te explico lo que puedas saber sobre ese aparato, pues qué mínimo que corresponder. Pero bueno, así se aprende con quién se los gasta uno aquí a través de YouTube y en los Estados Unidos. Pues bien, yo voy a proceder a explicaros ahora lo que expliqué el otro día en inglés sobre este aparato. En el frontal tenemos dos botones, dos mandos. El de abajo es un conmutador de 4 posiciones, ¿vale? Y además interruptor. En la primera posición está apagado, en la segunda posición está encendido. Y luego tiene dos posiciones más que parece que corresponden a dos bandas. Una que sería la que abarca el 2, el 4 y el 6, y la otra sería la que abarca el 7, el 10 y el 13. Y en la parte de arriba tenemos otro mando de sintonía que tiene dos flechas opuestas, ¿lo veis? Una aquí y la otra ahí. Con lo cual, cuando estamos señalando al 6, también estamos señalando al 7. Cuando estamos señalando al 4, estamos señalando al 10. Y este mando acciona este dispositivo que hay aquí, para que lo veáis mejor, que tiene una forma como de U, que son dos barras de ferrita que se introducen dentro de unas bobinas de alta frecuencia y que constituyen el sintonizador de permeabilidad magnética variable. Esta válvula es un doble triodo, la 6J6, y aquí podemos ver la parte de fuente de alimentación compuesta por este condensador electrolítico, que no sé cuántos polos tiene, y este transformador de alimentación. Y aquí podemos ver el piloto que ilumina el dial por la parte posterior. Si ahora miramos por la parte de abajo, podemos ver... perdón, siempre me pasa igual. Tengo que llevar más cuidado. Podemos ver lo siguiente. Aquí podemos ver el conmutador con la parte de interruptor, que es esta de aquí, y dos tortas o dos galletas, como más os guste llamarlo, que lo que hacen es conmutar dos circuitos independientes. Aquí tenemos el zócalo de la 6J6 y aquí tenemos las bobinas donde se introduce la ferrita y constituye el sintonizador de permeabilidad magnética variable. Aquí tenemos algunos condensadores. Y aquí tenemos, aquí en la parte de abajo, el rectificador de selenio. Voy a apartar un poquito este cable. Ahí. Debajo de ese tornillo, para que lo veáis, el rectificador de placas de selenio de la fuente de alimentación. Y aquí tenemos otros dos condensadores más, que van a este conector de aquí detrás, donde tenemos 5 bornas. Esta borna central es la borna de toma de tierra. Y luego tenemos dos bornas y dos bornas. Estas dos bornas van por esta cinta de cable de 300 ohmios de impedancia, cable de antena, a la primera torta o torta delantera. Y este otro par de conectores de bornas que tenemos ahí van por estos dos condensadores a la segunda torta, a esta de aquí, a la que está posterior. Y se supone, porque es así deducible, que si esto es un doble triodo y tenemos aquí un cable de antena y aquí una salida de antena o entrada de antena, porque todavía no sabemos quién es entrada y quién es salida, pues se supone ya por eso que esto debe ser un amplificador de radiofrecuencia, que al estar utilizando un sintonizador de permeabilidad magnética variable, y esto os lo digo como recomendación general, siempre que veáis sintonizadores de permeabilidad magnética variable,
pues ya directamente podéis pensar que este equipo, el aparato que sea, si tiene esto, está trabajando como mínimo en VHF, ¿vale? VHF o en la banda de FM. Y luego tenemos aquí el cable de alimentación de red eléctrica, que por supuesto esto tiene que ser de 110 voltios y que pasa por el interruptor y parece ser que o bien estas dos salidas, quiero que las veáis mejor, estas dos salidas de aquí, que son para para clavija americana, clavija norteamericana, o estas dos salidas se activan con el interruptor o una salida está en paralelo directamente con el cable de red eléctrica y la otra se activa con el interruptor. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería explicar y expliqué el otro día en inglés y que me imagino que muchos os quedasteis un poco de cuadro de este aparato, de la marca Radiart, una marca poco conocida que se dedicaba mucho a fabricar vibradores y también rotores de antena bajo licencia de otra empresa que se llamaba Duvelier, también estadounidense. Bueno, pues ahora aquí tengo papel y ahí tengo lápiz. Me voy a poner a sacar el esquema de todo esto, porque con el esquema vamos a ver más claro quién es entrada, quién es salida de radiofrecuencia y es posible que incluso veamos más claro el funcionamiento de esto. Y ya, después de que saque el esquema, pues seguimos en el vídeo y os explico todo lo que haya podido averiguar, sin tener que agradecerle nada a la caballería de los Estados Unidos. Hasta dentro de un ratito. Bueno amigos, pues ya estamos aquí. Os comento. Esto es la fuente de alimentación, parte del transformador y las tomas de corriente traseras que tiene. El primario del transformador está abierto. Y según el secundario del transformador, tiene una toma central a masa, una salida por el cable verde que va a filamentos de 6,3 voltios y a la lamparita de 6,3 voltios y un cable rojo que es para alimentar placas. Entonces, este es un transformador de 6,3 voltios y aproximadamente en el otro semisecundario 100 voltios. Y yo no voy a reparar un transformador como este porque no puedo ir a la tienda y pedir uno. Y tendría que rebobinarlo y no me voy a gastar el dinero en reparar este aparato, lo siento. Pero bueno, sigamos investigando. Esta es la válvula 6J6. Pues bien, he sacado el esquema en el zócalo de la válvula 6J6, lo he pasado aquí a limpio y ahora que ya veo esto en limpio, ya sé cuál es la configuración del amplificador. Porque veréis, este amplificador está atacado por estos dos conjuntos de bobinas, que son las bobinas que están aquí debajo. Os lo voy a enseñar. Estas bobinas que están aquí, que son las que os he dicho que constituyen el sintonizador de permeabilidad magnética variable. Como veis, son unas bobinas un poco... están bobinadas a mano y son unas bobinas un poco difíciles de entender, ¿vale? Y además tienen muy poca resistencia, con lo cual engañan bastante si uno se quiere poner a mirarlas con el polímetro. Entonces yo he sacado un pequeño esquema así por encima, 1, 2 y 3 cables, 3, 4, 5, 6 y 7. Por este lado 1, 2 y 3, 4 cables, aquí tenemos un cable más que aquí. Y en este lado solamente tenemos 3, ¿vale? Con lo cual se parece 3 a 3, 4 a 4, si lo veis. Pero, estas son las bobinas que conmutan las posiciones 3 y 4 del conmutador. ¿Os acordáis? 0 del conmutador apagado, 1 encendido. Aquí tenemos una banda y aquí tenemos la otra banda de frecuencias. Y con el mando de la parte de arriba sintonizamos. ¿De acuerdo? Entonces, ya he averiguado también cuál es la banda y cuáles son los canales y todo. Con lo cual, pues ahora después os lo seguiré explicando. Esta es la parte de fuente de alimentación, de rectificación. Tenemos, como os dije, un rectificador de selenio compuesto por placas. Total 8 placas por 0,5 voltios de caída de tensión. 4 voltios de caída de tensión tenemos aquí. Y tenemos un condensador de 30 microfaradios, 150 voltios. Y la salida de positivo ataca a la bobina número 1, a esta, por la posición número 1.
con lo cual a través de aquí se reparte el voltaje de placas. Bien, como os he dicho, he sacado el esquema de componentes que tenía en el zócalo y lo he puesto así un poco bonito para que lo veáis. Tenemos una resistencia de cátodo que es de 470 ohmios, un condensador de cátodo cuyo valor no me voy a poner a mirarlo ya porque ya ni me interesa, y de todos modos podría calcularlo perfectamente porque sabiendo la frecuencia a la que trabaja este circuito y sabiendo el valor de esta resistencia de cátodo ya puedo calcular el valor del condensador. Pero que no me voy a poner a hacerlo, porque es que, o sea, desde que ya he visto que el transformador está averiado, la verdad es que este aparato solamente me interesa como objeto histórico, nada más. Entonces ahora, como ya sé por esta configuración qué tipo de amplificador, lo que tengo aquí, ¿eh? Y tengo un amplificador con dos juegos de bobinas, que están conmutados por las tortas del conmutador, que además yo pensaba que era un conmutador con dos tortas, sí, pero es que son dos tortas dobles, con lo cual en realidad aquí lo que hay son cuatro conmutadores, 1, 2, 3 y 4, uno por cada cara. Me he sacado el esquema de uno, del conmutador número 3, que es el más accesible a la vista, y ya me imagino el resto. Entonces, como no me merece la pena matarme a trabajar y sacar el esquema preciso y correcto, os voy a hacer un boceto para que tengáis una idea de cómo entra la señal de radiofrecuencia y cómo sale, ¿vale? Para que comprendáis que este aparato es, como sospechaba en un principio, un simple amplificador de radiofrecuencia para las bandas de VHF y la de FM, que está contenida dentro, esa banda de FM está contenida dentro de lo que es la banda de VHF. Y además no es la banda de VHF europea, es la banda de VHF de los norteamericanos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros qué fácil le hubiera sido al norteamericano decirme, oye, eso es la banda de VHF de nosotros, de aquí, de los Estados Unidos, de los años 60, o de los años 50, o de los años 40. Lo sencillo que hubiera sido, pero hay gente que, bueno, pues que les pides ayuda y parece que les estás pidiendo dinero. Así que ya lo sabéis, cuando pidáis ayuda, ojito a quién se la pedís, ¿vale? Yo desde luego ya he aprendido la lección de no volver a pedir ayuda más a nadie de esta gente, ni tan siquiera suponiendo que saben más que yo sobre sus propios aparatos. Lo dicho, voy a preparar el esquema de esto y os explico el funcionamiento de este amplificador de radiofrecuencia, aunque el esquema no sea exactamente el que lleva porque este lleva un amplificador conmutado por los conmutadores para seleccionar o un juego de bobinas o el otro juego de bobinas. Y yo lo que voy a hacer va a ser un genérico, con un solo juego de bobinas, para explicaros el cómo funciona este amplificador de frecuencias de VHF. Voy a prepararlo y ahora os lo enseño. Bueno amigos, aquí tenemos ya el esquema dibujado sobre el esquema anterior que os he enseñado y que es el esquema que yo supongo que lleva este amplificador. Y si no es exactamente este, es muy parecido. Entonces, en este lado tenemos la entrada de señal de radiofrecuencia, la que viene de antena, de 300 ohmios simétrica. Esto es lo que normalmente se suele llamar balloon, o transformador simétrico, o transformador balanceado, me da igual. Y esto representa el núcleo de ferrita y el núcleo de ferrita del sintonizador de permeabilidad magnética, de tal manera que cuando sacamos ferrita o metemos ferrita, la frecuencia nos va a cambiar tanto aquí como aquí, en los dos sitios. Con lo cual esto constituye un amplificador sintonizado, ¿vale? Entonces, cuando tenemos la banda baja o semibanda baja, mejor dicho, de VHF, este punto, en vez de estar conectado aquí, y este punto, en vez de estar conectado aquí, está conectado tanto a este lado como a este lado. Este cable iría conectado aquí, este cable conectado aquí. Y en este lado lo mismo ocurriría. Este cable, en vez de ir conectado aquí, iría conectado a este lado. Y este cable, en vez de ir conectado ahí, iría conectado a este lado. Con lo cual aumentamos la inductancia. Y la frecuencia de paso de este amplificador baja. Bien, seguimos. Cuando tenemos aquí esto ya polarizado con tensión, en esta resistencia de cátodo, se nos polariza en continua las rejas con un voltaje ligeramente negativo. No sé de cuánto voltaje,
pero ligeramente negativo. Supongamos que sea menos 1 voltio, menos 2 voltios, una cosa así, menos 3 voltios como mucho. Entonces, cuando no tenemos señal aquí, por este circuito, como estas rejas están polarizadas negativamente, aunque las placas estén polarizadas positivamente, la corriente que va a pasar de cátodo a placas va a ser muy, muy, muy pequeña. Más cosas. Como este es un transformador simétrico, un transformador balanceado, pues cuando aquí tenemos un semiciclo positivo de la señal de radiofrecuencia con respecto a masa, aquí tenemos también un semiciclo positivo de radiofrecuencia con respecto a masa. Con lo cual, aquí a las rejas nos llegan unos potenciales positivos. Al ser positivos los voltajes de reja, la corriente cátodo a placa aumenta. Y por aquí pues circula una cantidad de corriente proporcional a ese voltaje. Y por aquí, por la salida, nos sale una señal simétrica amplificada proporcional a los picos que nos han entrado por aquí. Y cuando por aquí nos llega una señal, un pico que es negativo con respecto a masa, por aquí también tenemos un pico que es negativo con respecto a masa. Esos picos negativos llegan a las rejas y entonces lo que hacen es reducir la corriente de cátodo a placa. Con lo cual por aquí pasa corriente pero menos corriente y esa reducción de corriente se traduce al otro lado del transformador en unos semiciclos positivos simétricos que tenemos en la salida de 300 ohmios y esta es la salida que vamos a colocar dentro de la televisión. Al conector de la televisión, al conector de antena de entrada simétrica de 300 ohmios. Y ya está, así de sencillo es el funcionamiento de este amplificador. Cuando estamos en la parte baja de la banda de VHF, conectamos aquí y conectamos aquí. Cuando estamos en la parte alta de la semibanda de VHF, conectamos aquí y conectamos aquí. Y ahora os voy a explicar la famosa banda de VHF antigua de los norteamericanos y sus frecuencias. Tengo que hacer una corrección al esquema que os he explicado antes, y es que si os fijáis aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hilos. Y en las bobinas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hilos. Ahora sí que coincide. En el esquema anterior me sobraba este hilo de masa en el primario y en el secundario de salida de los dos transformadores simétricos. Entonces, esto ya queda claro. Le he mandado un prevídeo de lo que ocurre con este aparato a su propietario y me comenta de que, bueno, que como está averiado el transformador este de alimentación de la entrada, perdón, un segundito, como está averiado este transformador, pues que no se lo devuelva, que me regala el aparato. Y, y bueno, pues yo he pensado que no me iba a gastar el dinero en el transformador, eso de todas, y lo que podría hacer, como mucho, es quitar esta válvula, quitar esta resistencia de cátodo y su condensador, quitar este diodo de selenio, quitar este condensador electrolítico, quitar este transformador, poner un transformador diferente y adecuado, sustituir este doble triodo por dos transistores para VHF que sean de la misma marca, modelo y demás, lo más simétricos posibles. Sustituir el diodo de selenio este por un diodo de silicio y este condensador por un condensador electrolítico adecuado y volver a echar a funcionar este equipo, volverlo a echar a funcionar con transistores. Como este aparato me abarca toda la banda de VHF, incluida la DFM, conectarle aquí a la salida un discriminador de Foster-Selly y ver de
de decodificar la señal de FM. A ver qué sale. Pero esto será un experimento que haré algún día, cuando pueda, porque como ya os digo, voy muy mal de tiempo con todo, siempre, siempre, siempre. Demasiada tarea y las horas pequeñas para mí. ¿De acuerdo? Así que os apunto un poco el proyecto y la corrección al esquema. ¿Vale? Hasta ahora. En el siguiente gráfico podéis visualizar lo que durante algunos días no podía entender bien, debido a que mis conocimientos técnicos siempre han estado centrados en la tecnología europea, y aún sabiendo que este amplificador de VHF está fabricado en Estados Unidos, no encontraba por obsoleta, la antigua información técnica que aquí os ofrezco. Como os he dicho durante el vídeo, la banda de VHF de este amplificador abarca desde el canal 2 al canal 13, dividido en dos bandas. La banda primera en amarillo, canales 2 al 6, y la banda tercera en color naranja, canales 7 al 13 y sus respectivas portadoras de frecuencia. La banda 2 se nombra, pero no la he especificado, y es la que abarca la banda comercial de FM de 88 a 108 MHz, la banda aérea de 118 a 136 MHz y la banda de radioaficionados de 2 metros que va de 144 a 148 MHz. Y no la he incluido en el gráfico porque parece que no está incluida en este amplificador de radiofrecuencia para señales de VHF para televisión exclusivamente. Así que creo que ni me voy a molestar en modificar este equipo modernizándolo con semiconductores. Lo único que queda por determinar es el modelo de este amplificador de VHF. Ahora me voy a poner a limpiar bien todo este equipo, a quitarle todo el polvo y toda la porquería, le voy a colocar su carcasa, lo voy a cerrar, le voy a reponer los tornillos, que es lo más que puedo hacer. Al suscriptor que tan amablemente me lo envió para que investigara lo que era. Y muchas gracias, le doy desde aquí y le envío un cordial saludo por el rato tan bueno que me ha hecho pasar haciendo lo que algunos llaman arqueología tecnológica, porque esto ha sido un trabajo auténticamente de arqueología tecnológica a pico y pala, a pico y pala. Y espero que os haya gustado el vídeo, lo que hemos visto y lo que os he explicado hasta aquí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un cordial saludo a todos amigos y no olvidéis votar un me gusta si os ha gustado. Adiós.